Hola, yo soy Ana de Un Espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión vamos a hablar de Justin o Los Infortunios de la Virtud por el Marqués de Sade. eh, No he traído mi libreta, la había olvidado, todas mis anotaciones estaban ahí, así que va a ser un poco de lo que me acuerdo de memoria. Bueno, el Marqués de Sade nació como en 1710 en el seno de una familia muy adinerada, por eso es que tenían el título de marqués. A veces le llamaban marqués o conde, la utilización del título variaba porque ellos lo usaban así. Entonces, hasta los 10 años, por las responsabilidades diplomáticas de sus padres, viajó por toda Europa y ya a los 10 regresa a París para empezar sus estudios en el colegio jesuita. Es importante este dato porque es ahí de donde sacaba Sade la información para atacar como al clero, a la organización religiosa en sí, ¿no? Entonces regresa al colegio jesuita y luego a los 16 empieza su carrera militar. Él empieza a pelear en batallas y tiene muy buenos rendimientos. Es en esta época en la que inicia su vida sexual con prostitutas, entonces era muy asiduo a las prostitutas. Regresa a París y lo obligan a casarse. Nunca estuvo de acuerdo con este matrimonio, pero en la época era normal que los matrimonios se arreglen por conveniencia, por cuestiones de títulos. Lo obligan a casarse y él con su esposa empieza también a hacer, según lo que la suegra declara o lo que se cree, es que también empieza a tener perversiones sexuales con su esposa y a organizar orgías. Hubo un pequeño escándalo después del que lo metieron a una prisión, pero solo estuvo unos días porque su familia abogó por él. Y luego vino el caso Marsella, que es el caso en el que se presume que Sade envenenó a unas prostitutas. Sin embargo, luego estas prostitutas se recuperaron y ni aún después de la recuperación de ellas se le perdonó el crimen a Sade. Entonces él, ayudado por su... en algunos textos leí que ayudado por su esposa logra huir de Francia, pero cuando se entera de que su madre estaba agonizando, él regresa a París y allí es que lo cogen y pasa 13 años en prisión. Y a pesar de que después del primer año en prisión, como que la deuda se la perdona, la condena queda como inválida, pero su suegra, que era una mujer muy influyente, hace que Sade continúe en prisión por un periodo de 13 años. Es en este periodo en el que él inicia sus reflexiones, porque para mí sus libros son como más filosóficos, y empieza a escribir, ¿no? Posteriormente, al cerrarse esta cárcel de lujo en la que él estaba, es trasladado a la Bastilla, en donde tampoco es que se quede mucho tiempo, porque luego viene la Revolución Francesa en 1789 y Sade queda liberado. Le perdonan la pena y él como queda libre de cargo. Empieza a participar activamente en la revolución hasta que se publica justamente este libro, Justin o Los Infortunios de la Virtud, y Napoleón considera que es un libro, el peor libro que haya podido existir sobre la historia de la humanidad, y vuelven a encarcelar a Sade. Entonces es un hombre que ha pasado la mayor parte de su tiempo encerrado. Esto justo lo hablábamos antes acá con el postproductor, que fue quien me recomendó el libro, pero no quiere aparecer en el video. Lo llevó a él a tener muchos periodos en los que podía reflexionar y plantearse hipótesis y cuestiones que muchas veces no queremos pensar o tomar en cuenta. Y primero, hay dos libros, es Prosperidades del vicio, ¿verdad? Es Justin o Los Infortunios de la Virtud y Juliette o Las Prosperidades del Vicio. Justin y Juliette son dos hermanas. Se recomienda leer este primero, pero en realidad puedes leer cualquiera de los dos en el orden que quieras. La historia básicamente va de estas dos hermanas que un día, a los 13 y 15 años, quedan huérfanas. Justin es la menor de ellas. Quedan huérfanas y sin dinero. Entonces en el colegio de monjas donde estaban, como que les entregan su dote y le dicen ya pues tienen que seguir su vida porque no hay plata para que se sigan educando aquí. Y se salen. Y ellas tenían dos personalidades totalmente diferentes y Juliette sabía que a partir de los vicios ella podría conseguir grandes cosas, mientras Justin estaba entregada a la virtud y a hacer el bien. Entonces ella decide separarse de su hermana. Es así como se ve súper joven y chiquita, abandonada en el mundo, y le empiezan a pasar cosas pero así aberrantes. Al inicio del libro, como hasta la mitad más o menos, yo podía soportar lo que leía, pero llega un punto en el que ya, o sea, las aberraciones que le pasan a Justin son demasiado fuertes y te tienes a pensar
ya no puedes continuar leyendo, a pesar de que el Marqués no usa un lenguaje vulgar. No me parece que su escritura sea vulgar para nada. Creo que más bien a partir de su escritura, de cómo es que él explica y describe las cosas, soportas leer todo lo que le está ocurriendo a Justin. Primero digo que este es más un libro de filosofía que un libro erótico por los planteamientos. Se plantean muchas dudas filosóficas, hasta existenciales en algún momento. Por ejemplo, hay un ladrón que dice que él roba y mata porque si tú robas te van a encarcelar y luego te van a matar. Entonces, y si tú matas te van a matar. Entonces, ¿por qué evitar el crimen del asesinato si finalmente los dos van a terminar en el mismo resultado? Y por eso es que él asesinaba. Y encuentra regocijo también. Ajá, y encuentra placer en asesinar. Luego hay un planteamiento bastante interesante en el que dice que si la naturaleza ha hecho algunos más fuertes que otros, los ha hecho así para que puedan encontrar placer o puedan dominar a los más débiles. Y conforme va pasando el libro, ya no se trata de una fuerza física, sino del poder. Los poderosos son poderosos precisamente para aprovecharse de los más débiles o desafortunados, ¿no? En este caso Justin, que es la que pasa por un montón de cosas. Ya, eso es por un lado. Me parece un libro increíble por todos los planteamientos filosóficos que da. No es un libro que alguien deba leer obligado. O sea, si quieres leerlo está bien, pero si decides, o sea, el sadismo nace o recibe el nombre a partir del Marqués, porque se usa como un sustantivo que engloba esto de sentir placer a partir del sufrimiento de otro, ¿no? Eso es el sadismo. Y es el Marqués, o sea, los textos del Marqués son los que dan origen a este término. Sin embargo, hay dos cosas que también no me terminaron de convencer del libro. Uno es que desde el ladrón más ladrón, o sea, desde la escoria humana hasta el clérigo o el doctor o el tipo más inteligente, todos tienen reflexiones filosóficas alucinantes. O sea, es el ladrón más vulgar y de pronto está como si la naturaleza ha creado a seres más fuertes. No lo puedes creer, ¿sabes? Porque no todos tienen el mismo nivel de educación y sin embargo todos los personajes de Sade llegan a reflexiones tan profundas y que te quedas así. Eso no me lo creí para nada. Otra cosa, y una de las razones principales por las que yo digo que este es más un libro filosófico, es que la historia de Justin, como decía nuestro productor, es una excusa para que Sade plantee, muestre, exponga sus pensamientos. Porque a nivel narrativo, o sea, yo entiendo que las aberraciones que se narran acá, yo creo que sí han ocurrido, que ocurren y que quizás ahora hay cosas peores, pero que todo eso le pase a una sola persona, no lo sé, no me termina de convencer. Narrativamente no encuentro ninguna justificación, porque la pobre mujer solo se la pasa haciendo el bien y cada acción buena que hace es pagada y castigada de la manera más brutal y nefasta, y estos verdugos, que son horribles porque son seres humanos horribles, terminan siendo premiados. Entonces, y si hay alguien que muestra un poco de bondad hacia Justin, termina muerto, encarcelado, mutilado. O sea, es nefasto. Toda la historia es muy dura. O cambia y la traiciona, por ejemplo. O cambian y la traicionan. Cuando ella ayuda al pata que... a ese maldito. Sí, pero no spoilees, porque esa es una parte importante del libro. Y ya, básicamente es esto, es todo el recorrido de Justin desde su adolescencia, como desde 14 años hasta, bueno, el final de sus días, ¿no? Cómo termina su vida, su recorrido, cuáles son las cosas que le van pasando, cada una más desafortunada que la otra. Y yo sí creo que el libro está como así. O sea, cuando ya piensas que ya has visto lo peor, no, hay algo peor todavía que eso. Es muy doloroso leerlo, no recomiendo este libro como una lectura obligatoria. Si tú quieres lo lees, si no, no, pero tienes que andar con la mente muy abierta, porque pienso que lo más importante del libro, más que las escenas sexuales de sadomasoquismo, de sadismo y todas las perversiones sexuales que son narradas, lo más importante son las reflexiones filosóficas que contienen. Y ya, eso es todo lo que tengo que decirles por este video. Ya saben que en la cajita de información les dejamos toda la información, enlaces de interés. Y conmigo será hasta el siguiente video. ¡Chao!